Y ahora sí, a ver, muy buenas, ¿qué tal chicos? El día de hoy vamos a hacer un repaso de cirugía plástica, que igual el curso también es bastante chiquito. Yo considero de todos, los que van a ver en cirugía 2 es de los más sencillos. Y les voy a dar materiales poco a poco de, de lo que vamos a estar viendo, ¿no? Acá, por ejemplo, no sé, es pediátrica. Psiquiatría, no sé por qué abrí psiquiatría. Eh, Plástica y quemados. Hay que recordar algunas cosas que ya conocemos desde cirugía general, pero igual iré avanzando algunos puntos que a mí me parecen bastante importantes que el doctor suele preguntar y vamos a ver algunas preguntas de banco. ¿Ya? Por ejemplo, quemaduras, ¿no? Clásicos, preguntas, ¿no? Acá suelen ver dentro del rango de lo que suelen preguntar en el apartado de cirugía, pero cositas que tienen que tomar en cuenta, ¿no? A ver, quiero ver si está utilizando el Razer. Ya, igual si se está grabando. En quemaduras. Ratito. Tenemos que tomar en cuenta esta diferencia entre quemaduras coagulativas y licuefactivas, ¿no? Obviamente hay una más severa que otra, ¿no? En las coagulativas, las clásicas temas que estamos hablando acerca de vapor, grasa, electricidad de alto voltaje, usualmente utilizan parámetros menos de 1500, ¿no? Químicas, ácidos, congelación, hielo. En realidad, todos tienen un espectro de tener necrosis coagulativa y liquefactiva. Eso es en la vida real, pero a la hora de marcar una pregunta tienes que hacer una referencia, porque obviamente la necrosis liquefactiva es mucho más severa que la coagulativa, ¿no? Ya que la famosa electricidad que en estos temas de quemaduras es la protagonista, la introducción de quemaduras de alto grado que pueden condicionar una falla sistémica. Entre muchas etiologías, falla renal, multiorgánica, si es que está cerca del pericardio, ¿no? Te genera arritmias, falla cardíaca y la famosa necrosis leucofactiva. Y el síndrome de necrosis, o bueno, el síndrome compartimental, que suele ser frecuentemente preguntado en examen, sobre todo como manejo, que en este caso sería una escarectomía. Te menciono, ¿no? Escarotomía, fasciotomía, estas condiciones siempre tienes que condicionarlas asociadas, ya que lo más probable es que una quemadura eléctrica haya contribuido a una destrucción desde adentro hacia afuera, porque la quemadura, las lesiones que suelen dar es por el empuje de fricción que hay con el roce, con el hueso, y esto es lo que progresivamente te genera el daño de adentro hacia afuera. Y bueno, aquí, condicionando a complicaciones de quemaduras, usualmente antes de las 72 horas shock hipovolémico, después de las 72 horas se condiciona a un shock séptico. ¿Qué otra cosa tienes que tener en cuenta? ¿Cuál es quemadura de primer grado, segundo grado superficial, profunda o tercer grado? ¿Por qué? Porque te pueden preguntar primero, ¿dónde aparece el manejo quirúrgico? El manejo quirúrgico está entre la diferencia del tercer grado, segundo grado profundo. Esto puede mencionarte. Otra pregunta que también he visto frecuentemente es que te mencionan, ¿no? Te mencionan sobre este parámetro como que cuál es más doloroso. Es progresivo. En primer grado es de todos, por así decirlo, es el más doloroso. ¿Ya? De acá, esto hay que ponerlo en hincapié, ya que al inicio, como estamos comprometiendo la epidermis, luego la dermis superficial, luego la dermis profunda, adquiere algunas características, ¿no? En este caso, en segundo grado superficial, ampollas húmedas dolorosas al tacto por las terminaciones nerviosas. Y aquí, como estamos cerca de las terminaciones nerviosas, de todos el que tiende a doler más, de todos, es el segundo grado superficial. Y también obviamente aumenta tiempo de recuperación. El punto de inflexión acá es cuando tú decides un manejo quirúrgico que usualmente hace referencia a segundo grado profundo y tercer grado.
¿ya? Estas lesiones son progresivas, así como las úlceras por presión, iniciando de epidermis, dermis, superficial profunda, tejido subcutáneo, y ya cuando agrega músculo, ¿no? Otros tejidos hasta le mencionan como el cuarto grado, ¿no? La definición de gran quemado también es un apartado que tienen que saber, ¿no? Porque hay en realidad varias definiciones. La clásica es que tenga más del 20% de superficie corporal en los adultos. Pero en los extremos de la vida, ya sean niños, ancianos, esto puede ser un poco más, por así decirlo, flexible. No necesariamente tiene que cumplir el 20% de la superficie corporal, ¿no? Puede ser quemaduras en cara, quemaduras en la vía respiratoria que pueden condicionar a un paciente, catalogarlo como gran quemado por el daño significativo asociado, ¿no? De acá otras características, acuérdense sobre todo, ¿no? Que mientras llegue a ser tercer grado, el dolor va bajando, ¿no? Cada vez es mucho más indoloro, ¿no? Y otra característica acá es el blanqueamiento, ¿no? Eso no lo había mencionado, es el blanqueamiento. Estas patologías, ¿no? Esta patología al inicio de primer grado tiende a blanquear a la presión, ¿no? Y ya en segundo grado no blanquea la presión, ¿ya? De acá tienes que saber, por ejemplo, esta regla de los 9. La regla de los 9 siempre viene una pregunta. Depende del contexto cómo lo ponga en el examen el doctor. Por ejemplo, en mi pregunta de examen me había mencionado cuánto de superficie corporal abarca la región glútea, ¿no? Y en este caso es alrededor del 5%. Que de todo el 100% la regla está que cada segmento va a tener una cara de 9%. En este caso miembro inferior 9, cara posterior, cara anterior 9% y sumas 18%, otro 18% en el otro pie o el otro miembro inferior. En miembros superiores es 4,5%. Cara anterior, cara posterior, lo sumas ambos, 9% más 9%, 18%. El tronco también está segmentado de esa misma manera, 9, 9, 9, 9, y te va a salir un total de 18, 18%, ¿no? Como que 18% región torácica y 18% región abdominal, ¿no? Y 1%, ¿no? La región perineal. Y cabeza y cuello, un total también de 9%, que esto te va a servir bastante. Y si quieres calcular como si fueras un médico internista para saber cuánto de superficie corporal, puedes utilizar la mano, que toda esa dimensión abarca un 1%, ¿no? La mano total, tanto anterior, posterior, sería 2%. Eso es clásico para identificar a los pacientes, ¿no? Y acá, como tienen unos criterios de gravedad de quemaduras, como le estoy diciendo, no necesariamente tiene que superar el 20%. Puede ser quemaduras de alto impacto, como vendría siendo las necrosis licuefactivas, que vienen siendo por el hecho de tener una quemadura por un rayo, ¿no? Una quemadura por electricidad de alto voltaje que pueda condicionar una lesión de alto impacto que pueda comprometer la vida, como una falla multiorgánica o una falla cardíaca súbita, ¿no? Y bueno, la hidratación también ha sido una pregunta de examen, que en realidad nosotros no manejamos en realidad esta regla de Parkland, Evans, Brook, ¿no? Lo que hacemos acá es un manejo más plausible porque estos parámetros están diseñados para hacer una hidratación en pacientes de Estados Unidos donde su dieta es distinta, su manejo es distinto, ¿no? Nosotros tenemos que condicionar a chorro, obviamente, para la mayoría de estos pacientes que están en shock hipovolémico, obviamente una de las complicaciones dentro de las primeras 72 horas, monitoreando diuresis, presión arterial, frecuencia cardíaca. ¿Y cómo hacemos la fórmula? Que la fórmula sí te la preguntan, ¿no? Te mencionan lactato de Ringer, 4 mililitros por kilogramo por superficie corporal en las primeras 24 horas. Y como yo dosifico, en las primeras 8 horas el 50%. Y las siguientes horas restantes el otro 50%. Yo me acuerdo que había mencionado cuánto yo daba, por ejemplo, en las primeras 16 horas. No te mencionaba una pregunta en mi examen, me vino cuánto yo doy en las primeras 16 horas. Un paciente que pesa 60 kilogramos y tiene 20% de superficie corporal. Yo calculaba las primeras 8 horas, pues, ¿no? Salía un total de 2.400. Pero las siguientes 8 horas están fragmentadas, pues, ¿no?
tú divides a la mitad 2.400 y te va a salir 1.200 en esas 8 horas, y en las últimas 8 horas otros 1.200. Y tú sumas 1.200 más 2.400, 3.600, y esa era la clave. O sea, el doctor va a buscar una pregunta, cómo modificarla para que tú puedas responder. Que esa también puede ser una pregunta de examen. No solo que te pregunten cuánto te van a dar en las primeras 8 horas, sino cuánto te van a dar en las primeras 16 horas o cuánto te van a dar en las últimas 16 horas. Eso tienen que conocer. ¿Qué otra cosa? También que obviamente en recién nacidos, en neonatos, pediátricos, esta fórmula se va modificando y no es lo único que yo debo hacer para estos pacientes que van a entrar a catalogarse como gran quemado. El gran quemado es un paciente frágil, tal cual. Aparte de perder líquido, pierde componente inmune, pierde muchas cosas y se le tiene que hacer desde nutrición, ¿no? Antibiótico terapia, analgesia, vacunas, ¿no? Todo eso se tiene que condicionar, ¿no? Por eso es importante catalogar a los grandes quemados, porque frecuentemente se suelen morir. De acá, ¿qué otra cosa? De acá no creo que nada más sea necesario. Pero sí, nunca se olviden, tratamiento de quemaduras, de gran quemado, tratamientos quirúrgicos de segundo grado profundo a tercer grado, la regla de los 9, y no se olviden en la sintomatología que va a presentar el paciente para que tú diferencies primer grado, segundo grado superficial, segundo grado profundo, tercer grado. ¿Cuál blanquea? ¿Cuál no blanquea? ¿Cuál es el más doloroso? ¿Cuál es el segundo más doloroso? ¿Cuándo empieza a perder el dolor? ¿No? Básicamente eso tienes que condicionar, ¿no? A ver, esto ya lo voy cerrando. Sobre todo en el apartado de heridas no viene mucho, la verdad, muy poco he visto de preguntas, pero igualmente te lo enseñan en QXMedi, que eso es algo de recordar cuando una herida es una herida limpia, contaminada y sucia, ¿no? Que sobre todo lo único que he visto comentar, ¿no?, a los doctores es las heridas sucias, o cuando estamos hablando de mordeduras de perro, o cuando las heridas tienen un periodo más de 6 horas, ¿no? Ya esa herida se cataloga como una herida sucia y el tratamiento va a ser distinto. Vamos a tener algunos cierres primarios, cierres secundarios, cierres terciarios, pero vamos a ir viendo esto un poquito más adelante, ¿ya? En estas heridas, ¿no?, obviamente eso es en el apartado de una cirugía. Las limpias son fuera de la cavidad abdominal, como por ejemplo una cirugía de rodilla, ¿no?, o una cirugía de hernia, por así. Limpia contaminada es cuando estamos entrando al aparato gastrointestinal pero sin hacer ningún tipo de derrame. Una Colelab simple, que no hay ningún problema, sus antibiótico profilaxis antes, durante la cirugía por 24 horas. Cuando se derrama, hay un procedimiento, ya es complicada, le agregas la palabra complicada, se realiza tratamiento antibiótico. Y cuando es sucia, pues estamos hablando de peritonitis. Usualmente peritonitis, estadios 4 de lo que vendría siendo, qué sé yo, diverticulitis, ¿no?, estadios últimos de diverticulitis, contaminaciones fecales, colecciones purulentas. Ya ahí el tratamiento tiene que ser en base a lo que se requiere, ¿no? ¿Qué otra cosa necesitas saber? ¿No? Heridas traumáticas, cómo diferenciar cuál es contaminada, cuál es no contaminada. Hay la pausterela, que es para tratamiento, para mordeduras en animales, sobre todo el gato, que representa en más del 50% de esta contaminación. Y el tratamiento es con amoxicilina con ácido clavulánico, ¿no? Con amoxicilina con ácido clavulánico. Hay cierres por intenciones. Nosotros usualmente lo que hacemos para suturar ciertos bordes, hacemos cierres primarios, cierres de primera intención, ¿no? Vemos una herida, la cerramos y ahí acabó la cosa, ¿no? Cierre inmediato.
¿Qué pasa cuando el paciente no va a su consulta? Pues no le terminan haciendo su sutura y termina siendo un cierre de segunda intención, un cierre espontáneo, herida no suturada, y el paciente sana solo, pero se queda obviamente feo la herida, se queda feo. Y cierre por tercera intención, usualmente para las peritonitis, cuando hay aberturas en cirugías abiertas que se complican con peritonitis o hay todavía contenido abdominal que sigue drenando, se hace un cierre diferido por tercera intención, que lo cerramos parcialmente y dejamos una abertura que progresivamente la vamos cerrando en cuanto va mejorando la sintomatología del paciente, ¿no? Esto no es necesario que lo sepan, pero sí, esto sí, de todo lo que les he hablado hasta ahorita, tienen que reconocer cierres de heridas, primera, segunda, tercera intención, ¿no? Que es bastante importante. Y también otra condición, ¿no? Que esto suele pasar en pacientes grandes quemados. Usualmente van a ver que estos pacientes se les refiere cirugía, pero la cirugía, recuerden que es solo en el momento para salvar la vida del paciente, ¿no? Obviamente la hidratación y todo se va condicionando a su propia sala específica para gran quemados, pero la parte estética a la cual le hacen referencia a la cirugía reconstructiva, ¿no? A la cirugía reconstructiva demora, ¿no? Demora por la preparación del mismo paciente para que se le pueda predisponer una cirugía reconstructiva y el periodo es igual o similar a un proceso de cirugía reconstructiva para un paciente que tiene fascitis necrotizante, ¿no? Porque no se debe colocar los injertos hasta antes de la tercera semana, lo que igual sucede a quemadores de tercer grado a la espera de la cirugía reconstructiva. O sea, no es inmediato, el proceso va a ser a largo plazo. Bueno, no a largo, sino a mediano, diría mediano plazo. Estas suturas tampoco son necesarias. Yo me acuerdo que vino una pregunta de sutura, pero fue sencillito. No creo que necesiten saber tanto de las suturas. Obviamente sí hablaron de lo que vendría siendo la injertos y colgajos, que es lo más importante, ¿no? Hay varios tipos de colgajo. Hay colgajos ¿no? epiteliales, hay colgajos musculares, hay colgajos de tejido subcutáneo, ¿no? Que hay varios tipos y varias de esos tipos tienen varias presentaciones, ¿no? Si es que uno tiene varios pedículos, uno tiene pocos pedículos, ¿no? Que esto va a ser importante a la hora de yo definir dónde yo puedo hacer mi cirugía, ¿no? Pero primero hablemos un poquito de úlceras por presión. Les había mencionado que al inicio de la quemadura de primer grado, característicamente blanquea la presión. Para que tú diferencies de que una quemadura de primer grado sea con una úlcera por presión, la de primer grado no blanquea. La de primer grado no blanquea. ¿Cuál es la diferencia? Porque acá hay 4 grados. Epidermis, epidermis, dermis, epidermis, dermis, tejido subcutáneo, epidermis, dermis, tejido subcutáneo y partes blandas. Así de simple. Escaras pueden haber, como pueden no haber. Así que esto va a determinar obviamente el tratamiento porque se tiene que retirar la escara para ver cuál es la profundidad de la lesión. Pero usualmente aparecen a partir del estadio 3-4. Por eso es que el estadio 3-4 requiere colocación de injerto. En cambio el tipo 1 y el tipo 2 requieren manejo conservador. ¿Cuáles son las úlceras por presión que tienen que dominar? Las úlceras por presión que tienen que dominar en pacientes obviamente con factores de riesgo, porque vamos a tener escalas para determinar si es que mi paciente muy probablemente va a necesitar de una cirugía, ¿no? Vemos riesgos de moderado a alto, ¿no? Tenemos las escalas de Norton y las escalas de Braden, ¿no? La escala de Braden, de alto riesgo, riesgo moderado, bajo riesgo, o lo que vendría siendo la escala de Norton, ¿no? Que la escala de Norton es mucho más utilizado, ¿no? Por ser un poco más, ¿cómo decirlo?, práctico, ¿no? Con sus parámetros. Y bueno, preguntas que te suelen hacer. De todo esto, de acá. Te dicen, en un paciente que tiene úlcera por presión al estar en decúbito lateral, ¿dónde aparecen más frecuentemente las úlceras por presión? En la zona trocantérica. Está en decúbito, no está echado.
en la zona sacra. Está en silla de ruedas, en las zonas isquiáticas. Usualmente cuando nosotros estamos sentados estamos tocando las zonas isquiáticas, ¿no? Esto te pregunta. Estas tres cositas te preguntan, ¿ya? Así que a tomarlo en cuenta, ¿no? Y siempre en qué tipo de pacientes tenemos que considerar estos factores de riesgo. Y acá, como pueden ver, las úlceras por presión que condicionan de alto riesgo, ¿no? Usualmente cuando tiene menos de 12 puntos en la escala de Norton, ¿no? Cuando tiene menos de 12 puntos de la escala de Norton, tenemos que condicionar un manejo quirúrgico, obviamente asociado a la consejería que podemos darle al paciente, porque he visto muchos pacientes que no colaboran y no apoyan en el tratamiento. ¿Y qué es lo que pasa? Como no apoyan, yo aunque le haga una cirugía y repare y quite esa úlcera por presión, el paciente va a hacer lo mismo y no va a colaborar, y muy probablemente vuelva a tener una úlcera por presión en la misma zona, y una segunda cirugía no me conviene porque tiene muy alto riesgo, casi el doble de lo que se ha presentado inicialmente. Así que acá te recomiendan, ¿no? Paciente postrado, paciente anciano, no le voy a reconstruir. Límite de vida y pronóstico malo, ¿no? Pacientes ahí agregado es que no colaboren, ¿no? Pacientes que no colaboren. De acá tenemos lo que les estaba mencionando, ¿no? Acá te mencionan unas características de cómo se ven las úlceras por presión. ¿Qué otra cosa? Ah, ya, esta me acuerdo que era una úlcera donde estaba con, ¿cómo se llama? Estaba atacando bursa, ¿no? Recuerdan que cerca de las articulaciones hay un poco de bursa, que cuando las penetras se ven así como si estuvieras dejando un hueco que se puede observar al lado, todo el lado periférico. Ese lo me acuerdo que le había tomado captura. ¿Y acá qué más? Ah, ya. ¿Cuánto tiempo si, por ejemplo, mi paciente está sentado y quiero eliminar estas condiciones de que genere úlcera por presión siendo de alto riesgo? Usualmente la movilización tiene que ser hacia cada 2 horas, como dice la guía. Pero en la vida real, 20-30 minutos. 20-30 minutos. ¿Ya? Igualmente hay medidas que puedo utilizar en esos pacientes para que disminuya esta presión en esas zonas. En esas zonas. Acá te mencionan un poco el tratamiento reconstructivo que no me parece tan relevante. ¿Qué otra cosa? Y ahí vamos a ver un poco más acerca de los injertos y colgajos. Acá es como una introducción. Preguntas de injertos, sobre todo la mayoría, acá el 100% son, por así decirlo, temporales. Senoinjertos de un animal extra es obviamente temporal, ¿no? Hasta que llegue lo que vendría siendo un autoinjerto, ¿no? Ya sea que ahora se reserva material desde que tú naces, asociado a que tenga alta cantidad de células madres para que tú puedas replicar ciertos tejidos, pero esto es ya actualmente en primer mundo, pues, ¿no? El autoinjerto realmente es escaso. Lo más cercano a él viene siendo el isoinjerto, ¿no? Acá están todos los tipos de características, ¿no? Senoinjerto, el autoinjerto, que es el más similar, por así decirlo, el que te genera menos reacción inmune, el aloinjerto, ¿no? De células de un individuo a otro, ¿no? Que es la misma especie, pero que no es un gemelo idéntico. Ese es isoinjerto, ya, isoinjerto. Aloinjerto es de una persona completamente extraña, pero igual sigue siendo de la misma estirpe. ¿Qué otra cosa? Tienes que saber esto. De los colgajos, obviamente diferenciando, ¿no? ¿Cómo diferenciar un injerto de un colgajo? Prácticamente el pedículo. Van a poner un montón de parámetros, pero en realidad, tal cual, el pedículo. ¿Ya? Injerto versus, mejor dicho, colgajos, su clasificación. Necesitas saber del tipo 1 al tipo 5. De las preguntas que más vienen, actualmente es el tipo 5, pectoral mayor. ¿Ya? Porque tiene un pedículo dominante, ¿ya?
y pedículos segmentarios que pueden hacer un traslado del mismo músculo. Estos injertos son muy buenos porque tienen una tasa de éxito bastante alta, pero el problema es que pierde, a cambio de mover tu músculo, pues ya no va a tener esa misma función. Me doy a entender. Por ejemplo, estoy moviendo mi braquial para cubrir otra zona, ya no va a tener la misma función mi braquial cuando yo lo desplace. O sea, esto limita la función del músculo, pero tiene una mejor recuperación por alta vascularización. Usualmente, entre decidir un colgajo dérmico a un colgajo subcutáneo, a un colgajo muscular, al último se escoge el colgajo muscular por esta deficiencia. ¿Ya? Siempre tú sueles escoger el menos traumático o el que menos afecte la calidad de vida del paciente, ¿no? Y otros más, ¿no? Tenemos el tipo 1 cuando solo hay un pedículo. Cuando solo hay un pedículo estamos hablando en la zona, ¿no? ¿Cómo decirlo? La zona entre la rodilla y la cadera, ¿no? Gastrocnemio, el tensor de la fascia lata, un pedículo dominante y pedículos menores, ¿no? Gracilis, solio, 2 pedículos dominantes, que también es importante para algunas cirugías entre abdominales, ¿no? Y también cerca a la zona sacrocoxígea. Glúteo mayor, serrato anterior, ¿no? Y pedículos segmentarios, sartorio y extensor largo del primer dedo. Todo eso tienen que saber. Todo eso tienen que saber. Porque cada uno tiene un apartado que también es interesante a la hora de revisar. A ver. ¿Qué otra cosa? En cicatrización. En cicatrización sí hay preguntas en este apartado. Me pregunta las fases. Aquí le agregan otra fase dentro de la inflamatoria que antes de los neutrófilos como que vienen los monocitos. Pero es algo ahí recontra específico. Pero en realidad son 3: inflamatoria, proliferativa, remodelativa, ¿no? Tienen que conocer esas fases. Que la proliferativa en realidad es la más importante, donde empieza a formar nuevo tejido epitelial y nuevos vasos, ¿no? Y tú dirás, pero entonces, ¿cómo si es que yo tengo que esperar 4 o 5 días para que empiecen a formarse nuevos vasos sanguíneos, para que mi injerto, en este caso, porque lo hago en énfasis para hablar del injerto, cómo mi injerto se nutre antes? Por exudado, por trasudado, ¿no? Usualmente, por difusión, se suele nutrir el injerto antes del 4.º día. Ya después de los 4 días se empiezan a generar vasos sanguíneos que están nutriendo al injerto, ¿no? Hay algunas condiciones que podemos asociar al injerto, ¿no? Lo que vendría siendo la matriz dérmica, que para facilitar, ¿no? evitar problemas como la dehiscencia, entre otros, se forman hematomas y al final se termina muriendo el injerto. Para facilitar la rapidez, ¿no? de fijación del injerto, y vamos a hablar de algunas condiciones más acerca de ello. Acá está la inhibición plasmática, 3.er, 5 días, sí. Ya posteriormente podemos hablar de la angiogénesis. Y obviamente que este proceso ya en realidad dura años. Cuando estamos hablando de convertir, ¿cómo se llama? Acá está. Cuando estamos tratando de convertir el colágeno tipo 3, que es lo que inicialmente se forma, en colágeno tipo 1. ¿Ya? Los retiros de puntos también son importantes. ¿En qué zona va a haber un punto en que va a tener mayor cantidad de días para que se pueda recuperar, o menor cantidad de días? Usualmente la cara es rápido. La cara es rápido. Si la cara era hasta 3-5 días, ¿no? El párpado es mucho menos. 3 días. ¿Ya? Eso a tomar en cuenta. Obviamente, a las zonas que te ofrecen más resistencia son las que duran más, ¿no? Por ejemplo, la planta del pie, la que tiene una alta resistencia. ¿Qué otra cosa? La cicatrización
te mencionan, siempre tienes que saber diferenciar la queloide de la hipertrófica, la que tiene antecedentes patológicos, familiares, queloide, la predilección familiar, ¿cómo se llama? La que no responde a la cirugía, pero igual se intenta una cirugía, pero no cirugía sola, cirugía asociada a corticoides para inhibir la proliferación en ese momento. Porque si tú solo haces cirugía, el paciente va a empezar a crecer y crecer y crecer y se va a ver feo. Como diferencias, queloide hipertrófica también que sea sobreelevada. Si es sobreelevado, sobrepasa los bordes originales, es queloide, no hipertrófica. ¿Ya? Aunque aquí ya se remarca, obviamente, estas queloide, hay algunas que yo he visto, están entre hipertrófica y queloide, pero si sobrepasa, la puedes determinar como queloide, ¿no? ¿Qué otra cosa? También hay preguntas que te hablan de factores que influyen en la cicatrización, pero eso es intuitivo, ¿no? Eso lo vas a ver la pregunta y vas a ver que es intuitivo. Por ejemplo, si hay sustancias cáusticas cerca de la herida, va a desfavorecer el, ¿cómo se llama? La recuperación. Si hay corticoides, va a favorecer o desfavorecer. Va a desfavorecer, ¿no? Y así sucesivamente. En tumores malignos y benignos, lo que quiero que recuerden, ¿no? Sobre todo es, ay, perdón, de los tumores, ¿cuáles son los que se asocian a predisposición maligna? Hay algunos importantes y hay otros no tanto. Pero los que el doctor priorizó en mi examen fueron sobre todo hablar de los malignos. Ya. Y tenemos, porque el doctor, yo me acuerdo que el doctor Meño habló de un montón de tumores, ¿no? De un montón de tumores, pero tienen que priorizar los malignos, ¿no? Carcinoma vasocelular, el más común de todos, el epidermoide, asociado sobre todo a la luz solar, el queratoacantoma, que es considerado como su lesión premaligna, ¿no? Melanoma maligno, cáncer agresivo, angiosarcoma. Estos cuatro que son los principales. A ver si es que por acá creo que tenía las lesiones premalignas. Por ejemplo, cantoma, ¿dónde están? Mm, a ver, a ver, a ver. Mm, el nebu era, sí me acuerdo que el nebu era del melanoma, ¿no? El nebu displásico. Pero hay otros más que también son igualmente que tienen que recordar. Pero de eso sí, los más importantes siempre son los premalignos. Los premalignos, como recalco también en mi banqueo que les había dejado, ¿no? ¿Dónde está? Estos son de los banqueos que había dejado. Creo que la última pregunta recién empecé a hablar de eso. Tumores premalignos, ¿no? Queratosis actínica, queratitis actínica, ahí está, el léntigo maligno. El léntigo maligno es de melanoma maligno, ¿no? Queratosis actínica es del otro, carcinoma vasocelular, queratocantoma, carcinoma epidermoide, leucoplasia oral, que esto ya probablemente lo habrán visto en, ¿cómo se llama? En cabeza y cuello, que también predispone a lesiones malignas. Queratosis actínica, básicamente. Eso me preguntaron. De acá, ¿qué otra cosa? De acá, sobre todo también, ¿dónde está?
cirugía plástica. Que cirugía plástica, no de todos creo que sí. Igual no es tan complicado su examen. Pero sí, siento que vienen preguntas de... Pero full preguntas de banco, pero le cambian el contexto. Ejemplo, tienes que acordarte uno que otro de cada colgajo, pero... Por ejemplo, el colgajo libre o romboide, ¿no? ¿Qué tipo de colgajo es? Un colgajo de transposición que para defectos romboidales con ángulos de 60 a 120 grados. O sea que desplaza de un lugar a otro. Puede desplazar de 60 hasta 120. Ese es a lo que hace el giro. Y esa es transposición. Limber o romboide. Había otro más. Este, ¿no? Colgajo de Dufour-Mendel. Dufour-Mendel, que es un colgajo similar al romboide. Similar al romboide. Pero puedes mover de 50 a 30 grados. De 150 a 30 grados. ¿Ya? Y te pueden preguntar la definición, como fue en algún momento su pregunta de examen. Se proyecta la diagonal menor y se proyecta uno de los lados, luego la directriz y la proyección de la diagonal mayor, ¿no? Pasa de diagonal menor a diagonal mayor. Las etaplastías, sus características. ¿Qué otra cosa? De los colgajos musculares también les estaba hablando de características, cuál tiene pedículo dominante, menor y secundario. El tipo 1, un único pedículo vascular que entra al músculo, gastrocnemio, tensor de la fascia lata, ¿no? Para cirugías trocantéricas. Pedículo, el de tipo 2, pedículo dominante y pedículos menores, ¿no? Gracilis, el sóleo, ¿no? Bíceps femoral, platisma. Zonas más inferiores en reconstrucción a necesidad. El de tipo 3, el 2 pedículos dominantes, glúteo mayor, recto del abdomen. ¿Por qué? Porque estamos tratando de reconstruir úlceras sacras, ¿no? Sacrocoxigias o abdominales, dependiendo de la necesidad. Tipo 4, pedículos vasculares segmentarios, ¿no? Tipo 4, que aquí tenemos el clásico ejemplo de la tibial anterior, ¿no? La tibial anterior que se utiliza, ¿no? Se utiliza, ¿dónde está? Para... Acá estaba el proceso de cómo se desplazaba. No me acuerdo exactamente cómo tenía un tipo de desplazamiento. No, creo que no lo menciona. Pero ya. Esto también, el tibial anterior, su característica de traspase, es uno de los más difíciles. Por eso lo mencionan. Porque tiene varios pedículos segmentarios. De todos creo que es el más difícil de terminar por traspasar. Y el tipo 5, un pedículo dominante y pedículos segmentarios, que es más característico, gran dorsal y pectoral mayor. Gran dorsal y pectoral mayor. Y de los colgajos fasciocutáneos era de la A a la D. La A era perforantes fasciocutáneas múltiples. La B, perforante fasciocutánea única, que tiene múltiples única. La C también tiene múltiples perforantes, pero son pequeñas. Y la D es con hueso. Ya, es con hueso. Ya, entonces, yendo un poco más abundando, ¿no? El tipo A, el que tiene múltiples, sirve para la reconstrucción mamaria y es el que se suele utilizar más, a diferencia del muscular. El colgajo deltopectoral, ¿no? Que tienes algunas arterias, ¿no? Arterias mamaria interna, lo que vienen siendo intercostales, dependiendo hacia dónde lo quieres desplazar, hacia anterior o hacia posterior. El colgajo, por ejemplo, inguinal, el colgajo inguinal es único, así que puedes hacerlo de la arteria circunfleja ilíaca superficial.
Así que es tipo B, es solo una arteria. ¿Ya? Puedes abarcar dorso de la mano, que es similar a otro como lo que vendría siendo, ¿dónde está? También la C, las múltiples pequeñas, que ese es el de la interósea posterior, un ejemplo claro. El colgajo radial, que es bastante utilizado para desplazamientos largos, ¿no? El colgajo radial. ¿Qué otro más? Pero bueno, el del tipo D es bastante utilizado. Es bastante utilizado. Yo me acuerdo que había visto un colgajo radial que ha sido llevado hacia tobillo. Hacia tobillo. Se puede utilizar para reconstrucción oncológica de la mandíbula, entre otras. A ver, a ver. Miren, estas son las preguntas. Te dicen, por ejemplo, señale lo correcto. En la fase inflamatoria de la cicatrización, una de las células responsables de la fase de crecimiento para las células endoteliales y angiogénesis, ¿no? Te mencionan al inicio, ¿no? La respuesta es macrófagos. Antes de lo que lleguen los polimorfos nucleares, los macrófagos destruyen bacterias y limpian los detritos de las lesiones. Ah, ya, otra cosa. Me acuerdo que había como... no sé si lo puse acá. Me hice acordar. Esto estaba acá. ¿Dónde está? Esta cosita de acá también viene. Los que se utilizan sobre todo para la reconstrucción del tórax anterior o la mama. Pectoral mayor, dorsal ancho, recto anterior del abdomen, ¿no? En ese orden. Había otro de lo que vendría siendo la resistencia que tienden a generar los injertos. Hay algunas resistencias que son primarias, que aquí el primero, el que genera bastante resistencia, actualmente son los... Ay, pero ¿esto dónde está? Me acuerdo que estaba por acá. Acá están las contracciones. Porque eso también ha sido pregunta de examen, ¿no? La contracción primaria, ¿no? La contracción primaria, que es inmediatamente colocar el injerto, es directamente proporcional a la cantidad de dermis. La que más se va a contraer es la más gruesa y la que menos se va a contraer es la delgada. Pero esto va a ser perjudicial en contracción secundaria, porque la contracción secundaria es inversamente. Es algo que ocurre a lo largo del tiempo y podemos utilizar ciertas técnicas como vendría siendo el mallado para evitar esto, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, el de piel parcial, que es el que termina contrayéndose secundariamente más. Tenemos varios mallados. Hay mallados más estéticos, pero los que tienen mayor beneficio son los que los que se ven más feos, ¿no? Porque tienen expansores de injerto y facilita el drenaje, se asocia a menos cicatrización queloide y facilita la contracción, pero tiene un aspecto de piel de serpiente, ¿ya? Y ahí puedes utilizar también la matriz dérmica si es que tiene algunas complicaciones, porque te ponen más adelante entre lo que vendría siendo desventajas entre piel parcial y piel total, algunas características, ¿no? La que mantiene su color, ¿no? La que lo pierde, la que mantiene color es piel total, ¿no? La que se utiliza, ¿cuál se utiliza mallado? Piel parcial, ¿no? La cobertura de piel parcial es extensa, en cambio la de piel total es pequeña. ¿Cuál tiene más retracción? La piel parcial,
es más importante la secundaria que la primaria. Ese cuadrito tienes que recordarlo porque te preguntan en examen. ¿Qué otra cosa te mencionan? También te mencionan sobre la parte de malformaciones congénitas. Esto, en simples palabras, en realidad hay tres síndromes. Hay tres síndromes que se asocian a malformaciones. Que las dos clásicas que, ¿no? Las dos clásicas que vas a encontrar, fisura labio-palatina, que se divide. Si es labial, únicamente labial. Si es únicamente labial, la reconstrucción es a los 3 meses. Pero si es palatina, ¿no? Si es más posterior, la reconstrucción es a los 12, 18 meses, a partir del año. ¿Ya? Para organizar el aparato fonador. Ya después no se le puede cambiar. Eso tienen que tomar en cuenta. Labio paladar hendido, asociada a múltiples deficiencias congénitas, por ejemplo, deficiencia de vitamina B9. Infecciones, ya sea pacientes que tienen TORCH asociadas, y esto es por complicaciones de las infecciones asociadas a la madre. ¿Qué otra cosa? Tienes que diferenciar síndromes de primer arco branquial, como el síndrome de Goldenhar, el síndrome de Treacher-Collins y el síndrome de Pierre-Robin. ¿Ya? Estos tres síndromes tienes que aprender a diferenciarlos. ¿Cuál es el síndrome de Goldenhar? Es un síndrome de primer y segundo arco branquial que tiene un espectro óculo-aurículo-vertebral, que es un complejo de muchas anomalías desde los ojos hasta las vértebras. ¿Ya? Tiene características como, ¿dónde está? Malformación de boca, fisuras laterales, etc. El de Treacher-Collins se le agrega hipoplasia en las malares, ¿no? Micrognatia. Y me acuerdo que otra cosa más había. Y para diferenciarlo del Pierre-Robin, este tiene micrognatia, retrognatia congénita, ¿no? Paladar hendido, anomalías auditivas. ¿Ya? ¿Dónde está? No me acuerdo dónde estaba esta cosa. Microgenia. ¿Dónde está? Ahí está. Sí era la palabrita. Ya. Microgenia. Treacher-Collins solo llega a tener micrognatia. ¿Ya? Pero Pierre-Robin, aparte de micrognatia, retrogenia, tiene microgenia, asociada a la mandíbula. Digo, asociada al mentón también. Y ya la característica de los labios, ¿no? Que eso es importante porque te preguntan en qué momento tú haces las reconstrucciones. Hay otro que es el síndrome de Crowson. Un ratito, chicos. Ya. Que viene siendo la craniostosis, ¿no? La craniostosis. Que como ven acá es una separación bien marcada de lo que vendría siendo los huesos. Esto impacta, ¿no? En la osificación. No creo que se lleguen a confundir en ese tipo de preguntas. Me acuerdo que también llegaban a preguntar esta clasificación de Taser sobre el punto en el que te encontrabas, que era a nivel de las manijas de reloj, había cierta deformación. No me acuerdo cómo lo terminé asociando, pero creo que acá, si es que lo busco en Google, te sale el top. A ver. No. Mira, acá te pone, ¿no? Fisuras faciales del 0 al 7 se ubican
debajo de la órbita, o sea, cerca al ojo. Cuando es 0, obviamente hacia arriba, ¿no? Del 8 al 14. Por encima de la órbita, en el neurocráneo, hemisferio superior. Ponen, por ejemplo, combinación, función craneal, malformación de hueso frontal. A ver, atraviesa el arco del labio, cúpula nasal, desviación de tabique, ¿no? Hacia arriba. Pero necesito ver una imagen. Necesito ver una imagen, si no me voy a confundir. Acá está. Ya. Como si fuera la cúpula de un reloj. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por ejemplo, aquí te ponen 1. Arco del labio y la cúpula nasal, ¿no? Está cerca. Y ahí va a haber una. Ahí puede haber una fisura. Si te dicen 6, cerca a nivel del hemisferio ocular, en la zona inferior. Si te ponen superior, 10, 13, 14. ¿No? Si ya es recto, 14, donde está toda la extensión del cráneo en la línea media. Ojos muy separados y malformación del hueso frontal. Siempre es de acá de 0 al 14, para que lo puedan ir asociando. De acá, ¿qué otra cosa más? Sí, ahora sí creo que ya está. Mencionan protagonistas celulares en la fase proliferativa de la cicatrización. Parte de los fibroblastos y ya en la remodelación es la compactación de los fibroblastos a los miofibroblastos. Señale lo incorrecto, es la pregunta que les había mencionado que influye en la cicatrización. Alto metabolismo favorece la cicatrización. El hematoma, o sea que algo que está entre la herida, ¿no? Y el injerto, retrasa la cicatrización. Presencia de vitamina C, la prolina se convierte en hidroxiprolinas, que es constituyente del colágeno. Claro que sí. La vitamina C impacta en la síntesis del colágeno. Las incisiones que siguen las líneas de Langer favorecen la cicatrización. ¿No? Las líneas de Langer es algo que utilizamos para que podamos hacer suturas mucho más estéticas y que sanen de forma rápida, sin dejar tanta cicatriz. Y así. Te dicen, todos los seres vivos, marca lo incorrecto, todos los seres vivos tienen poder de autorreparación frente a una herida. Todos los seres vivos tienen poder de autorreparación. Sí, eso es verdadero. Para la sutura de tejido superficial se utilizan materiales no absorbibles. ¿Cuándo utilizamos absorbibles? Profundas. Para la sutura de tejidos profundos, esto es lo mismo. Una técnica traumática en la sutura de una herida. Técnica traumática en la sutura retarda la cicatrización. Claro, hay dos tipos de aguja, ¿no? Hay una herida traumática que es ¿cómo se llama? En triángulo, y hay otra en rombo, que esa es menos traumática. Pero la traumática tiende a retrasar la cicatrización. Esto es lo mismo. Acá tienes que recordar las fases de la inflamación. La etapa de remodelamiento puede prolongarse hasta un año, verdadero. La fase inflamatoria comienza en el mismo momento en el que se origina la herida, eso es verdadero. La duración de las etapas de la cicatrización puede variar por infecciones, obviamente que sí, ¿no? En la fase inflamatoria, los neutrófilos y los fibroblastos participan en la eliminación del tejido necrótico. Los fibroblastos no intervienen, los neutrófilos sí, ¿ya? Marque lo incorrecto en la cicatrización. Los polimorfonucleares aportan factores de crecimiento a las lesiones en proceso de curación. No, eso es falso, son los fibroblastos. ¿Qué otra cosa? En la cicatrización, marque lo incorrecto. Las cicatrices queloides son más comunes en piel oscura, ¿no?
¿Qué otra cosa? Las prendas elásticas se usan profilácticamente para evitar cicatrices patológicas. Ya eso puede utilizarse. Eso puede utilizarse para evitar cicatrices patológicas, a forma de cierre en el caso de una queloide. Las úlceras profundas curan por repitelización. Cuando tú tienes una úlcera profunda, a la única que le puedes dar chance de repitelización, como les había mencionado en los grados, 1, 2, 3, 4, es la 1 y la 2. Pero si son profundas, tejido subcutáneo, partes blandas, ni hablar, eso es falso. Cicatrices hipertróficas no rebasan los bordes originales, ¿no? ¿Qué otra cosa? Ya lo vimos. Mira, esta pregunta de los injertos. Mallado del autoinjerto. Marque la falsa. El autoinjerto no son resistentes a la infección y desecación. En realidad ninguno lo es. El resultado es cosmético. El resultado cosmético no es aceptable. Ya está un poco rara esta pregunta. Aplicable en los injertos de piel total. Permiten un mejor drenaje. Muy útil en los grandes quemados con limitación en zonas dadoras. Creo que debería decir piel parcial, porque creo que están hablando de la mayoría piel parcial. Mejor drenaje, muy útil en grandes quemados con limitadas zonas dadoras. El corte del injerto es un mallado que permite expansión del injerto y así cubrir más zonas extensas. Sí, creo que hacen referencia a injerto parcial, tal cual. ¿Ya? Porque ese es el que tiene la mayoría de los beneficios. A ver, a ver. Beneficios del injerto graso. Ah, ya, acá hay otra teoría. Yo me acuerdo que había hablado el doctor que hay dos tipos de injerto graso, ¿no? Hay grasa profunda y hay grasa superficial, ¿no? Hay grasa, y de esas grasas hay una grasa que se ve y tiene un impacto metabólico, endocrinológico, y el otro no. ¿No? Lo que se saca es el que no tiene, ¿no? Porque si ese otro se termina sacando, termina con problemas. Por eso es que las liposucciones deben ser con profesionales, ¿no? Cualquier privada, ¿no? Clínica privada que te lo pueda hacer. Los injertos grasos tienden a reabsorberse en un volumen variado. Se realiza mediante la utilización de tejido graso extraído en una liposucción, ¿no? Sí. Se utiliza para dar volumen en estructuras que se atrofian, como el síndrome de Romberg. Se utilizan como autoinjerto para dar o restituir volumen en rostro y cuerpo, ¿no? Solo se utilizan con fines estéticos. Ya saben cuál no marcar. Respecto a injertos de piel. Esta definición, tal cual como les había mencionado, autoinjerto, misma especie, eso es falso. Autoinjerto es de mí mismo. Isoinjerto es de mi gemelo. Ya, eso sí. Homoinjerto generalmente se utiliza como injerto de piel parcial temporal. Usualmente, homoinjerto es piel total. Es piel total. Si es que estoy haciendo un autoinjerto, usualmente los autoinjertos son piel parcial. Con relación al autoinjerto, esta pregunta creo que ya la vimos. Pero acá te pone, mira, ¿no? Buenas zonas dadoras. Músculo, grasa, fascia, duramadre, piplon, periósteo, ¿no? Todas estas condiciones. Hay que usar el uso de corticoides. Hay que considerar el uso de corticoides diabéticos. No sé a qué se refiere esta pregunta. No sé si está mal. A ver, una clásica, una clásica. Creo que sí, mira. Diferencia entre injerto de piel parcial y total. La piel total prende con menor facilidad que la piel parcial, ¿no? Así, esta es una pregunta de banco, clásica.
La piel total prende con menor facilidad que la piel parcial. La piel total cuando prende más es cosmética que la piel parcial. O sea, la piel total es más cosmética, ¿ya? Pero es menos facilitadora a la hora de, ¿cómo se llama? De las contracciones. Cierre de la zona dadora de la piel total es por cierre directo. Ujú. Y acá que te dice, la piel parcial tiene menos zonas dadoras que la piel total. Eso es falso. Como tú tienes piel parcial, tú te cortas parte, ¿no? Parcialmente la piel y esa piel se regenera. Tiene más repitelización. A diferencia de la zona total. Tú sacas toda la piel, pues ya no va a haber regeneración. Por eso que la piel parcial tiene más zonas dadoras. La zona dadora por piel total cierra por epitelización. Obviamente esto es falso, es la piel parcial. La piel parcial. La zona dadora de piel parcial generalmente epiteliza en 14 días. Eso es verdadero. Las zonas dadoras de injerto de piel parcial se pueden reutilizar. Claro que sí. Se puede utilizar de cuero cabelludo o, ¿cómo se llama? Fémur también. Bueno, fémur en pierna, ¿no? ¿Qué otra cosa? Esta pregunta es lo mismo. Esta pregunta también es lo mismo. Acá te hablan preguntas de la cubierta temporal con apósitos biológicos. Nos favorecen por excepto. O sea, ¿qué favorece los apósitos biológicos? Impiden pérdida de proteínas. Impide pérdida sanguínea, agua, electrolitos. Favorece la cicatrización, la vascularización, la estimula, pero no retrasa. Es una pregunta intuitiva. Hay una pregunta también de apósitos biológicos, ¿ya? Usados como cubierta temporal. Temporal son los porcinos, los homoinjertos de piel de donante vivo. ¿Qué otra cosa? Piel de cadáver fresco, heteroinjertos, amnios de cesáreas programadas. ¿Qué otra cosa? Acá te ponen los colgajos que estaba mencionando. Espera, ya quedó bien. Acá. El colgajo de Duffer-Mentel, ¿no? Te ponen todas las características. Igualmente ya esto lo vuelves a revisar. Sobre todo esos colgajos. ¿Dónde está? La mayoría de los colgajos que tenían ángulos. Este, el romboide Lindbergh. Este de acá. Y la Z-plastía. Esos tres, que yo considero que de los únicos que he visto en banqueo. Ya. No es su ángulo, es de 30 a 150. No es un colgajo bueno, en este caso tu Formentel no es de transposición. ¿Qué le mencionan? Ah, no, sí, es de transposición, no se dice rotación. Su definición es de menor a mayor. ¿Ya? Se prolonga la diagonal menor y la prolongación del lado colindante colindante a la emergencia de la prolongación. Tiene que decir exactamente lo que dice acá. Se proyecta la diagonal menor y se proyecta uno de los lados luego de la directriz y la proyección de la diagonal mayor. Ya, eso tómenlo en cuenta. El colgajo de Lindbergh, ¿no? Lo que les estaba mencionando.
60-120, transposición, el de arriba, el diseño se prolonga la diagonal menor y la paralela al lado colindante a la emergencia de la prolongación. Ahí está, más o menos así se dice. Es el limber. Esto sí, ¿no? Te ponen la clasificación de Matthew y Nahai asociado a los tipos de músculos. Y tú tienes que saber qué músculo cuál es, ¿no? Características, ¿no? Del tipo 4, del tipo 2, del tipo 1, ¿no? ¿Qué tipo de colgajo es, ¿no? Y algunos ejemplos del músculo, ¿no? Por ejemplo, el del tipo 3, que era el músculo pectoral. Sobre todo por eso les dije que no se tienen que olvidar de esos tipos de colgajos, porque al doctor le encantan las clasificaciones, ¿no? Esto acá, esto acá, ¿no? Acuérdense de esto. Porque la mayoría de las preguntas son así. Clasificación de Matthew y Nahai, clasificación de Matthew y Nahai, clasificación de Matthew y Nahai. ¿Cuál es de tipo 2? ¿Cuál es de tipo 3? ¿Cuál es de tipo 5? Y así sucesivamente, ¿no? Tensor de la tensor de la fascia lata es tipo 1, gracilis es tipo 2, glúteo mayor es tipo 3, ¿no? Dorsal es tipo 5, etcétera. Como les había mencionado, también preguntan las Z-plastías, ¿no? Obviamente son 4. Hay preguntas de reconstrucciones. Hay preguntas de reconstrucciones. ¿Ya? De todas las más... te hablaban, ahí está, de la reconstrucción del tórax. ¿Ya? Eso quería hablar porque te lo mencionaban, no me acuerdo si lo mencionaban acá al final. Cuando justo estaba viendo esta diferencia entre el DIEP y el TRAMP, ¿no? Que el DIEP es como es tal cual, creo que es en referencia igual a colgajos, piel más grasa, y el TRAMP es piel más grasa más una porción de músculo recto. Ya tienen vasos similares, perforantes de la arteria epigástrica inferior profunda y arteria epigástrica superior. El DIEP es por microcirugía y el otro no. El DIEP es más preservado, menos dolor, en cambio el TRAMP sí, es más afectado, asocia más dolor, ¿no? Y obviamente el que tiene más vascularización es el que se va a preservar, ¿no? En lo práctico, acuérdense que el DIEP tiene mejor conservación de la pared abdominal. Si las perforantes son pobres o la anatomía no lo permite, se puede conservar un TRAMP, ¿no? Y ahí creo que habían dos tipos de TRAMP. Un pequeño segmento de músculo se puede llevar a varias perforantes con morbilidad intermedia. Sí, eso tienen que acordarse. El colgajo DIEP utiliza ramas perforantes de la epigástrica inferior para su anastomosis, ¿no? El músculo trapecio se utiliza para la región mamaria. Les había mencionado para la región torácica cuáles son los que se utilizan, ¿no? Pectoral, rectos, dorsal, ¿no? ¿Cuál se utiliza para reconstrucción de úlceras sacras? Justo también tienen que recordar eso porque me acuerdo que había una pregunta que más adelante la vamos a ver, que hablan de eso. La incidencia de necrosis de colgajo es más alta en el TRAMP pediculado que en el TRAMP libre. ¿Cuál es la diferencia entre un colgajo pediculado y un colgajo libre? El colgajo pediculado tiene su pedículo y el colgajo libre no lo tiene. Es un traspaso de una zona a otra. Obviamente, el que tiene más necrosis es el que tiene, mejor dicho, el que no tiene pedículo. Si no tiene pedículo, pues está muy difícil el hecho. ¿Ya? El TRAMP libre es un traspaso, tal cual. Y aparte que son más complejas.
como el que se está utilizando con arteria radial, que son uno de los más complejos. Te suelen preguntar de nuevo lo mismo, ¿no? El colgajo radial se nutre por la arteria terminal. No, eso no es la arteria, no es arteria terminal del antebrazo. Colgajo tram. Acuérdense sobre todo del colgajo radial. El colgajo radial les preguntan bastante. El colgajo radial y el colgajo sural, ¿ya? Es el dorso de la mano. Colgajo inguinal es útil en la reconstrucción del dorso de la mano. El colgajo interioso es una buena opción. Otra cosa, no, eso no es importante. No, no es una pregunta que suele venir. De acá no, de acá es banqueo tal cual. De acá es banqueo. Traten de revisar estas preguntas de Nebus, Nebu de Becker, verruga seborreica, porque hasta antes de mi ciclo preguntaban esto. Este tipo de verrugas, nebus, acantoma fisurado. Pero esto ya más memorístico, pues, ¿no? El doctor últimamente empezó a preguntar asociado a lesiones premalignas y lesiones malignas, ¿no? Que esos tienen que ir asociando. Fisura labio-palatina, el labio fisurado, ¿a qué edad debe realizarse la reconstrucción? ¿No? Si es labio, a los 3 meses. Dicen, la fisura craneofacial que afecta en su totalidad a las fosas nasales, además ausencia de la lámina cribosa, o sea que la fisura es hacia abajo, obviamente 0. Si está asociado a la cavidad oronasocular, se desvía un poco hacia la nariz en todo el borde que un poquito llega a comprometer el ojo, Taser 3. No. Si es todo el componente que está en la zona de la frente, en el centro, ya pues 14. Y así sucesivamente. La malformación congénita más frecuente que se asocia a fisuras craneales, la fisura labio-palatina, que esa ha sido pregunta de mi examen. El que afecta a la fonación, la fisura palatina. Para tiempo de reconstrucción, de 12 a 18 meses, usualmente a los 2 años. Hasta los 2 años se recomienda. El síndrome de Poland. ¿Ya? Acuérdense también del síndrome de Poland, que es la... ¿no? ¿Cómo se llama? Es la agenesia unilateral del pectoral mayor. O sea, una mujer nace sin una mama. ¿Ya? No es bilateral. Es unilateral. Trichercolis, ¿no? Trichercolis, hipoplasia mandibular, en consecuencia de alteración del desarrollo de primer y segundo arco branquial, ¿no? ¿Qué otra cosa? Mira, aquí te pone emergencia, paciente con quemadura segundo grado, menos del 4% de la extensión de superficie corporal. Marque la respuesta incorrecta, no le voy a dar antibióticos, no es gran quemado. El doctor siempre recalca estas condiciones porque no se tiene que dar antibióticos usualmente en ningún paciente quemado, a excepción de que sea gran quemado. Ya, excepción. Se puede condicionar. Características de las quemaduras eléctricas. Quemaduras eléctricas. Te ponen, a ver, el calor producido por la corriente eléctrica se debe a la resistencia que ofrece el tejido al paso de la corriente. Claro. Se observa la mioglobinuria, lesión renal, tetania, fibrilación ventricular, arritmias, mielitis transversa. Si es verdadero. Estas preguntas, ¿no? El que más comúnmente ocurre en una cicatriz por quemadura, células escamosas. Mira, te ponen, ¿cuál de estas medidas no estaría indicada en el tratamiento de urgencia en un paciente que presenta una quemadura por llama de segundo grado? Es segundo grado con el 50% de superficie corporal. Dice, dieta absoluta, administración de Ringer según fórmula de Parkland, administración hepática de heparina para profilaxis antitrombótica y te ponen administración profiláctica de antibióticos vía intravenosa. ¿Ya?
Recuerden que el doctor en sus preguntas, ¿no? Siempre trata de que recargues eso. O sea, los antibióticos acá, inicialmente, no están indicados. ¿Ya? Los antibióticos no están indicados inicialmente en las quemaduras. ¿Ya? Eso tómenlo en cuenta. ¿Qué otra cosa? Acá está la pregunta que le estaba mencionando, que esta pregunta también es bastante frecuente. Que te ponen el tratamiento quirúrgico según las úlceras por presión. El colgajo glúteo inferior se utiliza para reconstrucciones isquiáticas. El glúteo superior, úlceras sacras. El tensor de la fascia lata para úlceras trocantéricas e isquiáticas. Y bueno, con esta información puedes responder la mayoría de las preguntas que se traten de este estilo. Pero es básicamente de lo más llamativo, ¿no? Y acá no hay otro. Se repiten las preguntas. Apartado que interviene la fonación, la morfogénesis facial a semanas, la fisura palatina. No hay preguntas nuevas. Del DIEP también. Acuérdense la diferencia del DIEP con el TRAM. Volvieron a preguntar el Tricher colis. Y así sucesivamente, pues. Esta es la pregunta de las primeras 16 horas que les había mencionado. Esto lo pueden calcular. A ver, 2400, 3600, si te sale. Si lo calculan, dependiendo del peso, pues, ¿no? A ver, a ver, a ver. Colgajo de Dufour-Mentel. Y así, como les digo, las preguntas en realidad son banco. Tienen todo lo que les he mencionado, tienen que ponerlo en práctica, ¿no? Revisarlo un poquito más detalladamente y ya ahí terminándolo para que su examen lo puedan dar bien. Pero sí, igual si es que tienen alguna duda, alguna pregunta, igual me avisen porque más adelante igual tengo que dar otro repasito. Pero sí traté de darles como que lo más importante para que puedan revisar en su examen, ¿no? Igual siempre recuerden, traten de revisar banco. Igual les voy a pasar más adelante los bancos que yo tengo para que puedan revisarlos. Y bueno, creo que eso sería todo por el día de hoy. Se lo voy cerrando.